Hola, soy Jaime García y traigo una verdad fundamental para tu vida. Vamos a conversar acerca del arrepentimiento, lo que no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es hacer penitencia. El arrepentimiento no es corregir tu conducta. El arrepentimiento no es hacer méritos. El arrepentimiento tampoco es remordimiento. A la luz de la Biblia, el arrepentimiento es cambiar, es dar un giro en un ángulo de 180 grados. Si tú estás yendo hacia el sur, das la vuelta y vas hacia el norte, ¿de acuerdo? En sentido contrario, absolutamente a la inversa. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca del arrepentimiento, encontramos un ejemplo excelente en la Biblia y está en la parábola del hijo pródigo. Vamos a compartirla. Abran su Biblia, por favor. En Lucas, el capítulo 15, el versículo 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos, ojo con esto, el menor, dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de la tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Queridos amigos, si hay alguna historia de amor en la Biblia, es la historia, la parábola del hijo pródigo. Pero ¿cómo inicia? 2 hijos. El menor de ellos, ojo con ese detalle, el menor, ni siquiera el mayor, el menor pide la herencia, y lo curioso de esta historia es que este padre decide darle la herencia. Miren, en nuestro contexto, si el hijo menor o uno de los hijos simplemente pide una herencia, ¿qué haría el padre? El padre tal vez le diría: oye, si quieres dinero, ve a trabajar, ¿verdad? Ve y consigue tu propio dinero. Ve y consigue tus propios bienes y no molestes. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo las herencias se dan una vez que fallecen los seres queridos, el padre o la madre. Ahora, pero este padre le da, el hijo recibe el dinero. Probablemente ese hijo ni siquiera había aprendido en su casa a hacer su cama, a hacer los mandados, a ayudar a sus padres. Pero de un momento a otro se encuentra con un montón de dinero. ¡Wow! Se le abren los ojos y entonces dice: voy. Y sale y va a una ciudad lejana a la suya,
y dice que allí empieza a gastar, o mejor dicho, a malgastar su dinero. Pero el dinero, queridos amigos, sea la cantidad que sea, empieza a gastarse, a bajar, a bajar, a bajar, y llega un momento en que el dinero se termina, porque es un recurso que si no le das una buena administración, se vuelve un recurso no renovable. Ahora bien, cuando le falta el dinero, los amigos se le van, aquellos ayayeros, los sobones, los que pasaban la franela mientras éste tenía dinero, se fueron. Y él tiene que buscar un trabajo y se arrima a una persona que tiene cerdos. ¿Ok? Lo envía a la hacienda a cuidar los cerdos, pero aquí surge un detalle. Queridos amigos, en el contexto cuando el Señor Jesucristo contaba esta historia, es un contexto del Antiguo Testamento. Están viviendo la ley. Y en la ley, cuidar cerdos es una afrenta. Era una afrenta directa contra cualquier israelita o judío. Entonces, para este muchacho, imagínense la afrenta, pero no solamente queda ahí, sino que dice que él empezó a tener hambre y ¿saben qué? Ni siquiera las algarrobas, ni siquiera el alimento que le daban a los cerdos, querían compartir con el hijo pródigo, con este muchacho. Y cuando viene a su mente ese momento clave, crucial, de decir, ¿pero qué estoy haciendo acá? Y la Biblia dice en el versículo 17, y volviendo en sí. ¡Wow! Amados hermanos, cuando estamos lejos de Dios, cuando nos alejamos voluntariamente de nuestro Creador, es como si nuestra mente estuviera en otra cosa. Es como si nuestro corazón estuviera en otra cosa. No tenemos esa naturaleza de acercarnos a nuestro Padre y de ser conscientes de lo que hemos recibido por pura gracia. Este muchacho vuelve en sí. ¿Y qué es lo que dice? Volveré a mi casa. Wow, pero empieza a pensar. Allí los criados tienen para comer. Entonces vuelve a su casa, tal y como lo piensa. Pero aquí vamos a encontrar una escena conmovedora. Miren, por favor, métanse a la escena por un momento, queridos amigos. El padre, cuando despidió a su hijo, seguramente este padre, en un contexto rural, había visto a su hijo de pronto alejarse de él, despedirse, alejarse. En el campo, queridos amigos, las casas no están pegadas como en la ciudad. Así que los caminos se suelen ver a una distancia lejana. Entonces este padre habrá visto a su hijo que poco a poco, paso a paso, desaparecía en el horizonte. Y seguramente también que ese padre cada día salía a observar ese horizonte por donde un día su hijo salió y partió y aún no regresaba, pero aquel buen día, aquel grandioso día, amados amigos, ese padre salió y miró el horizonte y de pronto veía una sombra, recuerdo, y venía hacia él y era una persona. Le empieza a crear curiosidad en el corazón de ese padre y de decir, pero esos movimientos, esos pasos, esos ademanes se me hacen conocidos. Se acerca el hijo pródigo, viene un poco más y ese padre empieza a decir, no, ese tipo de pasos yo los conozco. Se me hacen tan conocidos, a ver, veamos. Se acerca un poco más y se da cuenta que es efectivamente su hijo, pero lo ve andrajoso, lo ve cochino, lo ve con los zapatos rotos, la ropa deshilachada. Pero este padre, dice la Biblia, queridos hermanos y amigos, que empieza a correr, se va, abraza a su hijo y se alegra mucho. Miren lo que dice la Biblia. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre, y lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Queridos amigos, aquí este hijo pródigo da pasos fundamentales. Cuando se reconcilia con su padre, él confiesa su pecado, punto 1. Punto 2, decide abandonar su pecado, decide pedir perdón por su pecado. Lo que tenemos que hacer nosotros es acercarnos a nuestro Padre Celestial. En esta historia, amados, el Padre es Dios. El hijo pródigo, ese hijo andrajoso, ese hijo que malgastó el dinero, ese hijo que vino pestilente a su padre, ese hijo eres tú. Y necesitas arrepentirte de tus pecados y acercarte a tu Padre Celestial, que con los brazos abiertos te espera en esta hora, estés donde estés, amado amigo. Él te ama, Él es tu Padre. Probablemente ya no has recibido a Cristo, por eso es que es tu Padre. Pero si aún no has recibido a Jesucristo en tu corazón, si aún no has venido para recibir la salvación de tu alma, Jesucristo quiere salvarte. Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser el Salvador de tu alma. ¿Quisieras recibirlo? Si lo quieres hacer, dile conmigo estas palabras. Dile: Señor Dios, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname, Señor. Y en esta hora acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador personal, como mi Dios. Gracias, Señor. Gracias. Pero, ¿cómo concluye esta historia? Dice: el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y empiezan a hacer una gran fiesta. ¿Por qué? Verso 24, clave. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Era hijo, nunca dejó de ser hijo. Por más que estuvo en el lodo, por más que estuvo en el pecado en lo más hondo, queridos amigos, nunca dejó de ser hijo. Esto nos muestra, este principio, esta parábola, que nuestra salvación no se pierde. Así que, querido hermano, al saber y al entender que la salvación de nuestra alma no se pierde, eso nos tiene que poner en el corazón mucha gratitud hacia nuestro Creador y acercarnos a Él y adorarle y buscarle y amarlo con todo el corazón. Que Dios te bendiga. Comparte este video.